Muy bien, muchísimas gracias de nuevo a todas y a todos. Y bueno, algunos comentarios al hilo de lo que se planteaba. Hablaba la señora Moreno, bueno, pues de circunstancias que son absolutamente deseables y buenas, ¿no? Como ha sido el aumento de la esperanza de vida, por ejemplo, en las últimas décadas en nuestro país. Y quiero señalar que ese aumento de la esperanza de vida, por ejemplo, genera, como ya señalaba, una necesidad, un compromiso, el reto de tener que cuidar pues de esas vidas que llegan a ser muy mayores, afortunadamente, pero que en algunos casos llegan a ser muy mayores en unas condiciones de tremenda vulnerabilidad, ¿no? Y que esto hay que hacerlo en un marco, además, en el que se han producido otras transformaciones importantes que creo que hay que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, un profundo cambio demográfico, una inversión en las pirámides demográficas, que hacen, por ejemplo, pues que personas adultas que se criaron en familias con 5 o 6 hijos y que por tanto son 5 o 6 personas para, bajo la lógica estrictamente familiar, cuidar a sus mayores, pues ahora mismo tengan uno o ningún hijo, lo cual hace que haya menos capacidad, menos posibilidad dentro del marco estrictamente familiar para ocuparse del cuidado de los cuerpos, ¿no? Si ahí, cuidado de las personas, si ahí básicamente añadimos esta desigual, esta desproporción entre digamos, entre las horas que metemos las mujeres al cuidado de las personas en el ámbito familiar, hacen que incluso eso que desde algunas miradas de la economía feminista se ha denominado el servicio familiar obligatorio, incluso no sirva para poder garantizar el tema de trabajo y cuidado. Lo que quiero decir con esto es que obviamente, y por supuesto todos ustedes lo han planteado y lo han ratificado, la necesidad, la existencia de servicios públicos y de servicios sociocomunitarios para ocuparse de la atención no solamente de mayores, sino en general de todo el mundo, es una cuestión central, ¿no? Y esos servicios públicos y sociocomunitarios pues necesitan recursos para que puedan ser prestados con dignidad, ¿no? En ese sentido, me parece que sí que es importante hablar de cuestiones de fiscalidad, es decir, de dónde salen los recursos públicos para poder ampliar las necesidades de cuidados que son cada vez mayores, porque hay menos personas para cuidar y hay más personas que tienen que ser cuidadas, ¿no? Y hablamos de la necesidad de tener unas escuelas infantiles a las cuales puedan acceder cualquier persona. Y hablamos de la necesidad de unos centros de día para mayores o de unas residencias a las que pueda acceder cualquier persona, tenga dinero para pagarlo o no tenga dinero para pagarlo, ¿no? En este sentido, por ejemplo, es preocupante también el tratado, digamos, TISA, que se está negociando dentro de la Unión Europea y que plantea la liberalización de muchos de estos servicios. No porque estén en el ámbito privado, sino por el criterio con el que se hagan. Es decir, lo que me preocupa, lo que nos preocupa, es que básicamente pueda darse una circunstancia que ya se da, en donde aquellas personas que tienen la posibilidad de pagarlos pueden acceder a unos cuidados, digamos, dignos, y haya muchas otras personas que no pueden, ¿no? Si ustedes hablan, por ejemplo, con las personas que trabajan en el ámbito sanitario, en la sanidad pública, y que se dedican a hacer, por ejemplo, en las casas, las muchas enfermeras que están ocupadas de los cuidados paliativos o de cuidados a mayores y que entonces visitan las casas, o sea, simplemente recoger lo que ellas te cuentan de lo que está sucediendo hoy en muchas casas de personas te dan evidencia de que los cuidados, de que ese cuidado de la vida no se produce muchísimo, ni muchísimo menos para muchas personas en una, digamos, en una situación de equidad o en un acceso a unos cuidados dignos, por no hablar, obviamente, que ya hemos hablado bastante, de las condiciones laborales de quienes lo hacen, ¿no? Eh, Quería también, a ver, con algunos de los otros elementos que se ha planteado. Hablaba la señora León de la necesidad de ajustar el corto, medio y largo plazo. Yo creo que esa es una cuestión en este momento clave, ¿no? Es decir, hay cambios de mirada que desde mi punto de vista además se van a producir por las buenas o por las malas, ¿no? Y creo que es muy importante planificar cómo realizarlos, ¿no? En este sentido, la planificación estratégica y la mirada de medio o largo plazo, desde luego es muy importante, pero también lo es
el hecho de que las medidas puntuales, concretas, urgentes que se pongan ahora no dificulten más esa transición a donde debemos ir en el largo plazo o no lo hagan imposible, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo se habla de que la Unión Europea va a poner en marcha una cantidad, se hablaba de una cantidad brutal, multibillonaria, digamos, de recursos, de euros, para afrontar, digamos, la salida, una determinada salida, la que sea, a lo que ha sucedido con el COVID. Al Estado español le corresponderá una parte de esos recursos, ¿no? Lo que quiero decir es que estamos en un momento clave porque no sabemos cuándo se va a poder producir otro desembolso similar para poder acometer las transiciones que hacen falta. Por tanto, en cómo se gaste ahora también el urgente el dinero, nos va las posibilidades o nos va mucho de que en el futuro podamos reconstruir estos modelos poniendo la vida en el centro y además de una forma sostenible, ¿no? Yo he apuntado muy rápidamente al final de la intervención algunas de las cosas urgentes que había que plantear. Todas ellas necesitan recursos, todas ellas necesitan dinero, ¿no? Y creo que es importante tenerlo en cuenta, es decir, que lo estratégico no es solamente lo que miramos a medio largo plazo, sino que la estrategia empieza desde lo de hoy hasta donde queremos llegar, de tal manera que lo que vayamos haciendo hoy no imposibilite o no dificulte lo que queremos hacer mañana. En este sentido nos preocupa también mucho cuando vemos estas propuestas de crecimiento verde, porque hay algunas cosas que se denominan verdes y que pueden, agudizar los problemas que tenemos en el momento actual, ¿no? Por tanto, muy de acuerdo con ese planteamiento del medio-largo plazo y señalar que las acciones concretas, las puntuales de ahora, no pueden ir en contra, digamos, de esas medidas de medio-largo plazo, ¿no? Quiero señalar el hilo de la intervención del señor Domínguez, que a mí me parece muy importante, y esto estaría de acuerdo con él, abrir debates al conjunto social, ¿no? Desde mi punto de vista, lo que tenemos no es una emergencia sanitaria, no es una emergencia ni siquiera climática, aunque haya cada vez más instituciones públicas y privadas que las decretan, sino que es una verdadera emergencia civilizatoria. Es decir, es una emergencia, lo dice la comunidad científica, que pone en riesgo la supervivencia de seres humanos en muchos lugares del planeta, por no hablar de otras especies, y sobre todo además pone en riesgo las posibilidades de ese mantenimiento de vida digna, de vida, no sé si utilizar la palabra porque es mucho más, de vida feliz, por así decir, de vida buena, a la que se refería la señora Moreno, ¿no? Y creo que impulsar ese gran debate social es muy importante, que tiene que ver con el sentido, que tiene que ver con los valores, que tiene que ver con las prioridades y que creo que debe ser un debate amplio, ¿no? Señalar, bueno, tenemos esta discrepancia, ojalá pudiéramos tener más tiempo para contrastar informes y medidas sobre el tema de lo tecnológico. Me alegra que comparta lo de la cuestión de los fósiles o de los minerales. Y lo que quería señalar al hilo de lo que usted decía, de que en los últimos 200 años, yo creo que a mí me encanta, es un campo de trabajo que me interesa un montón, es toda la historia de la ciencia, toda la historia de la tecnología y también la propia filosofía de la ciencia, ¿no? Y la situación con la que nos encontramos es que efectivamente en los últimos 200 años se han producido importantes transiciones en lo energético e importantes transiciones tecnológicas, ¿no? Pero la característica de las transiciones energéticas de los últimos 200 años es que de todas ellas se ha salido, digamos, incrementando el uso de energía primaria. Lo que quiero decir es que la transición, por ejemplo, de la biomasa al carbón no eliminó la utilización de la biomasa. La transición del carbón al petróleo no elimina ni quita de en medio el uso de carbón. Y la transición, digamos, a las energías renovables tampoco lo está evitando. Lo que quiero decir es que en los 2 últimos años, por ejemplo, se ha consumido más carbón que nunca en todo el planeta a la vez que se implementaban y se desarrollaban las energías renovables. ¿A qué me refiero con esto? Cualquier tipo de energía,
cualquier tipo de energía va a requerir materiales. Podemos pensar en que la tecnología va a hacer, y lo va a hacer, generar nuevas aleaciones, nuevas fórmulas de materiales, pero todas ellas van a tener una base material. Todas van a tener una base material. Y el problema es que nuestro planeta materialmente es finito. Y además, la minería, lo que nos dice la ciencia de las minas, es que la misma lógica que se da en el resto del mundo, la de los rendimientos decrecientes, opera de la misma manera. Lo que quiero decir con esto es que en este momento lo que nos está planteando la Agencia Internacional de la Energía o quienes trabajan en el tema energético, insisto, no desde planteamientos políticos, sino desde lo que se está poniendo encima de la mesa, es que aunque efectivamente va a poder aumentar, y es muy deseable que aumente la ecoeficiencia en toda la energía, lo que no es posible por cuestión de eliminación de tasas de retorno energético y por cuestión de límites de materiales, es seguir sustituyendo todo lo que la energía fósil sumada a las otras fuentes energéticas ha posibilitado, sobre todo entre los años 1870, 1875 y 1980, que es cuando se empiezan a producir las primeras crisis del petróleo, ¿no? Que en buena medida parte de los conflictos, de las guerras formales y no formales que atravesamos en este momento, tienen que ver con el acaparamiento, con qué sectores de poder, con qué sectores económicos se hacen con las dinámicas o con los lugares, con los territorios en donde es posible extraer, ¿no? Y lo que nos muestra también la ley de rendimiento energético es que las tasas de retorno energético, es decir, la cantidad de energía que yo obtengo en función de la que invierto para obtenerla, tienen una lógica absolutamente decreciente. Esto nos lo plantea la comunidad científica, lo plantea la Agencia Internacional de la Energía, forma parte del análisis, como decía, de una buena parte de las instituciones internacionales que tienen, no con una lógica, digamos, de reducción o con un enfoque ecológico, sino con el enfoque, digamos, más convencional. Convencional me refiero a lo de los últimos años que pueda suceder. Y esto es algo que afecta, digamos, a nuestra civilización industrial tal cual se ha conformado. Y hablamos de capitalismo, pero hablamos también de otros lugares y de otras propuestas políticas que no se denominaron capitalistas, pero que tienen la misma base extractivista. Podemos imaginarnos, por ejemplo, la economía china, ¿no? Que tiene una dinámica extractiva y de acaparamiento de tierras por todo el territorio bastante grande, ¿no? Por tanto, una pena no poder, a ver si alguna vez que vaya a La Rioja tenemos ocasión de poder comentar sobre todo esto, porque a mí me parece que es importante, ¿no? Y luego, por último, lo que usted señalaba de que en los últimos 200 años se han reducido los niveles de pobreza y se han reducido los niveles de desigualdades, ¿no? Digamos que en los últimos 200 años, y en algunos momentos, sobre todo durante toda la primera parte, años 70, 80, hasta incluso parte de los 90 del siglo XX, los indicadores que se han manejado sobre reducción, aumento de tasas de natalidad, reducción de las desigualdades, efectivamente fueron mejorando en el tiempo, efectivamente, ¿no? Lo que nos dice, por ejemplo, el propio preámbulo que justifica lo que ha sido la Declaración de Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que sustituía por un lado a los objetivos del milenio y por otro lado a los objetivos de lucha contra la pobreza, es decir, los unió en unos, en ambos, es que sin embargo esa tendencia se revirtió. Lo que nos decía Naciones Unidas es que en las últimas décadas se vuelven a profundizar las desigualdades. Por ejemplo, instituciones como Oxfam, que lo trabajan a nivel, digamos, más global, más internacional, muestran datos en el mismo sentido. Los informes, por ejemplo, que a mí me parecen bastante rigurosos, aunque en alguna cosa no coincida, que ha elaborado, por ejemplo, Piketty, habla también de la evolución de las desigualdades y aportan datos un poco que no justificarían la afirmación que usted ha hecho, y no solamente en términos de renta, es decir, en términos monetarios, sino que, por ejemplo, hay un indicador tremendamente importante, que es el indicador de la huella ecológica. La huella ecológica es un indicador que expresa en unidades de superficie, en hectáreas globales, digamos, la cantidad de energía, la cantidad de minerales, la cantidad de tierra que hace falta para sostener un determinado estilo de vida, ¿no?
en cuanto a este indicador no contabiliza, por ejemplo, el agua no entra en el cúmulo, ¿no? Bueno, lo que nos dice, por ejemplo, el cálculo de huella ecológica es que si en este momento toda la población del planeta viviera materialmente, me refiero uso de energía, uso de materiales, uso de la tierra, como una persona en España, como vive la media de una persona en España, nos harían falta prácticamente 3 planetas. Como la media de una persona de Estados Unidos, nos harían falta prácticamente 5 planetas. Como la media de una persona de Kuwait, nos harían falta 12 planetas. Como la media de una persona de Noruega o de Dinamarca, nos harían falta algo más de 4 planetas, ¿no? Y tenemos uno en el que la comunidad científica nos dice que estamos extralimitados en emisiones de gases de efecto invernadero con el clima y otros ciclos básicos alterados y modificados, sin control ninguno, obviamente por parte de los seres humanos, y además superados en términos de minerales y de energía. Lo que quiero decir es que la posibilidad de extender esta forma de organizar materialmente la vida, me estoy refiriendo solo a la materialidad de lo que sale de la Tierra, al conjunto de la población del planeta, es imposible. Es imposible. No hay tierra posible para poder extender esos estilos de vida. Y por tanto esto nos tiene que abocar, de alguna manera, o a mí al menos lo quiero dejar aquí sugerido al final, a que pensemos que si tenemos como radical voluntad la de conseguir que toda la población que en este momento habitamos el planeta podamos acceder a condiciones de vida justa, eso implica inevitablemente pensar que en aquellos sectores donde hablo solamente de lo material, insisto, se consume mucho más de lo que posibilitan los propios territorios, reduzcamos esos estilos materiales de vida para permitir que otras personas vuelvan a satisfacerlo, ¿no? ¿Por qué creo yo que este modelo económico en el que estamos ahora mismo, esta economía convencional, no lo permite? Porque creo que nuestro sistema económico ha aprendido a razonar exclusivamente en el ámbito de lo monetario, que considera, y en ese sentido contestaba al principio a la señora, en la primera intervención, a la señora León, que considera que riqueza es exclusivamente lo que se puede medir a través de lo monetario. Y eso es un problema grande, porque una buena parte de los materiales que conforman la corteza terrestre, de los ciclos naturales, yo nombraba la fotosíntesis, pero el ciclo del agua, o por ejemplo el trabajo que hacen las amas de casa en las casas, siendo imprescindible, no cuenta en las cuentas económicas del sistema, no forma parte de ese cómputo de riqueza. Y razonar estrictamente en términos monetarios, lo que hace es que, desde mi punto de vista, hayamos interiorizado como sociedad, como conjunto de la sociedad, una especie de lógica del sacrificio, que hace defender que todo merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca. Digamos que en estos días estamos viendo las medidas iniciales que se ponen en marcha para salir del parón económico y de la profunda crisis, que desde luego genera muchísimo dolor y precariedad de la COVID. Estamos viendo, digamos, cómo se financia o se trata de reforzar un sistema de automoción que ya era insostenible, que estaba herido de muerte porque estaban cerrando plantas antes de la COVID en Estados Unidos y en todos los lugares. Estamos viendo cómo se está cambiando la legislación de algunos territorios para permitir de nuevo la urbanización a saco, para tratar de revalorizar o hacer crecer la economía por la vía de cementar todavía más y de impedir o de alguna manera no posibilitar procesos de restauración que permitan que produzcamos la riqueza dentro de nuestro propio país, ¿no? A mí eso me preocupa que se instale esa lógica del sacrificio que en el extremo permite decir que hasta las condiciones de vida de las personas pueden ser sacrificables con tal de que la economía crezca como último criterio, como último elemento, digamos, sagrado que hay que conservar para poder garantizar la vida, ¿no? Yo creo que no es así. Siento no poder tener más espacio, me hubiera encantado sobre todo poder seguir debatiendo y sobre todo además precisamente con las personas con las que tengo menos posibilidad de debatir, pues porque no me es tan fácil encontrarme en mis círculos de afinidad. Así que les agradezco muchísimo los comentarios, las aportaciones. Yo también he tomado muy buena nota de las cosas que ustedes han planteado y reflexionaré con sinceridad sobre todas ellas. Gracias.